Todo negocio va a tener estos elementos, ¿verdad? Necesitamos un plan de negocio. El propósito de este curso es tener un plan de negocio. Quiere decir que saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Está el aspecto de recursos humanos y administración, que vamos a tratar temas de administración y recursos humanos, operaciones y producción. Algunos no tienen operaciones y producción, pero casi todos los negocios tienen un proceso para presentar sus productos de servicios al mercado y entender estados contables, de contabilidad y de leyes. Son algunos de los elementos que tiene un negocio y es lo que vamos a tratar. Entonces, el propósito del curso precisamente es desarrollar un negocio, un plan de negocios y ayudarles a construir su negocio. Este es el propósito del curso. Entonces, debemos saber qué queremos y qué es lo que buscamos. Tenemos que medir el progreso conforme a lo que estamos haciendo. Tenemos que establecer pequeñas metas alcanzables para andar paso a paso en nuestro negocio. Entonces, el propósito del curso es empezar la clase, empezar a tener conocimiento y ayudarles a dar estos pasos iniciales para que ustedes puedan seguir dando los pasos y poder caminando. Lo más importante también, tenemos que establecer cierta contabilidad y responsabilidad. Tenemos que tener un cierto compromiso con nosotros mismos de no tenemos que hacer tarea. En este curso no va a ser tarea, pero ustedes van a tener que hacer el trabajo para su propio negocio. Y poder terminar del concepto al plan final. Entonces, el propósito siempre es soñar grande, nos ponemos metas y las metas nos van a llevar a tomar la acción. ¿De qué nos sirve soñar grandes si no nos ponemos metas? ¿Y de qué nos sirve tener las metas si no tomamos acción? Como dicen, el fuego pensado no quema. Entonces, la compañía más grande que yo pueda pensar en mi mente no trae dinero. Entonces, tenemos que tener acción, tenemos que tomar acción. Entonces, el propósito de la clase va a ser de lunes a miércoles, de 5:30 a 7:30, es por Zoom. Vamos a trabajar en el plan de negocios. A lo largo de la clase van a ustedes poder tener consultorías individuales, sea conmigo o con Romy, con respecto a algunas de las preguntas. Ustedes van a aprender elementos generales. Y el propósito, estos son prácticamente el alineamiento de la clase, ¿verdad? Vamos a hablar de las diferencias culturales entre los Estados Unidos y países latinoamericanos. Es algo que vamos a tratar el día de hoy. La gran mayoría de ustedes vienen de México y están haciendo negocios aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la diferencia de negocios aquí en los Estados Unidos y en México? Lo vamos a tratar de cubrir el día de hoy. La próxima semana vamos a tratar de licencias, permisos, qué tipo de licencias, qué tipo de permisos son los que necesitamos. Vamos a hablar cuáles son los elementos importantes de negocios. Después vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo, mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, contabilidad y al final vamos a tratar de las ventas. Esto es algo que simplemente, bueno, esto no es aplicable a ustedes, pero muchas veces cuando ustedes van a consultar al doctor o a un abogado les cobra $100 o $200 por hora y si trabajan 20 horas con un abogado o con un doctor, el costo les viene costando $2,000. Una clase universitaria viene costando $28,000 el trimestre, el cual son 4 trimestres. En una clase viene costando alrededor de $1,800. En este caso, las clases son gratuitas, pero es el valor más o menos que nosotros estamos ofreciendo. Nuestra clase es gratuita, pero viene valiendo aproximadamente unos $2,000 o $1,800 el curso que vamos a empezar a ver. Entonces, lo que me mencionaba antes, nuestros profesionales buscan resultados, entonces nosotros vamos a tratar de ayudar el progreso de su proyecto. Aquellos que ya se inscribieron, ya no necesitan este papeleo, pero este es el papeleo que les vamos a mandar. Es una información acerca de ustedes. Si no la han llenado, se las vamos a mandar para que las llenen. Son formas completamente estadísticas. No tiene nada que ver con no compartimos nada con ninguna institución, simplemente son formas estadísticas. Y la otra forma es la del SBA. Es una forma del SBA que son los Business Administration. Nos piden información para decir quiénes son nuestros alumnos. Es el modo como nosotros confirmamos de que ustedes están en clase. Ahorita yo los estoy viendo, yo los veo, tenemos la relación de interacción,
pero nuestros patrocinadores quieren saber de ustedes. Entonces, ellos no podemos mandar una foto de lo que estamos hablando o la foto de ustedes o de nuestras clases, sino tienen que tenerlo en documentos. Entonces, este es el modo como nuestros patrocinadores llegan a saber de nosotros, de ustedes. Y es más que nada para información completamente estadística, no es nada personal que se comparte con nadie. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de empezar en lo que es la clase? No, de mi parte no. No, bueno. Entonces, vamos a ver aquí, tengo que cambiar de presentación. La clase de hoy va a ser una clase un poco histórica porque hablamos de las diferencias culturales entre los Estados Unidos y América y México, los países latinoamericanos, que es algo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es algo único, interesante, porque es la única frontera, y vamos a verlo en cuestiones históricas, que no tiene una cierta continuidad. Es la única, una de las pocas fronteras que no tiene continuidad en los países, y que es una frontera bastante grande, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos un poco a los 1450. Vamos a pensar que estamos en la época del Renacimiento. Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sixtina o en aquella época estaban haciendo cosas. En aquella época los musulmanes, que los conocemos actualmente, ¿verdad? Estaban ocupando parte de lo que era España. El reino, España no era España, era conocido como el Reino de Aragón o el Reino de Castilla, eran reinos completamente distintos, no se conocía como lo que es ahora España. Y en Italia, que era lo que estaba floreciendo con el Renacimiento, era el gobierno, era un gobierno aristocrático, que decir que eran los dueños de negocios, los comerciantes, los que formaban el gobierno de esa región, y eran los comerciantes los que tomaban las decisiones de qué era lo que tenía que hacerse en sus pequeños territorios. Más que nada no eran territorios, sino no eran reinos, porque no era un rey, sino era un gobierno aristocrático de una región. Entonces estaba la región de Florencia, la región de Venecia, entonces tenían un gobierno aristocrático. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba aquí en América? En América estaba en aquella época el apogeo del Imperio Azteca, estaba el apogeo del Imperio Mixteco, eran imperios, pero tenían semejanzas porque no era un gobierno aristocrático, sino era un emperador, era un rey, era una persona que era autoridad sobre el grupo de gentes. Estaba el Imperio Mixteco y el Imperio Maya estaba ya estaba ya decayente. Y en lo que era y en lo que era en el sur de Sudamérica estaba el Imperio Inca. Si movemos 40 años después, 40 años es una generación después. Nosotros ahorita es la generación, es como si estuviéramos hablando de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, aquellas personas que tienen ahorita 4 o 5 años. Nosotros cuando los niños de 4 o 5 años llegan a tener ahorita 40 años, que son los que van a empezar a tomar las decisiones. Esta es la diferencia que hubo en este salto de 1450 a 1492. Es una generación completa. En esta generación completa, el imperio azteca seguía ser un imperio dominante. El reino de Castilla y Aragón sigue siendo un reino, no era España, pero se juntan siguiendo el famoso reino de Castilla, la reina Isabel, el rey Fernando. A Florencia sigue siendo aristocrática. Los musulmanes son expandidos, se expulsan de lo que es la península ibérica y se encuentran nuevas regiones. Es cuando Colón descubre una nueva región pensando que eran las Indias, pero no son las Indias, simplemente
después de revisar las copias de las cartas geográficas, se dan cuenta que no es la India, sino es otro tipo de costas. Entonces descubre lo que es América. Entonces hay ciertas semejanzas entre lo que era los descubridores de aquella época con la cultura prehispánica. Los gobiernos estaban representados por un solo individuo. En pocas palabras, el rey, el imperio, el reino era un solo imperio, una sola persona, a diferencia del gobierno aristocrático de Florencia, ¿verdad? Era un emperador, en este caso era Fernando, Carlos V, era Isabel, y en América era Ahuizotl o Moctezuma o Cuauhtémoc, ¿verdad? Era una sola persona quien representaba todo un imperio. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? El comercio, las reglas estipuladas por la corte real o el emperador eran las que regulaban el comercio. El gobierno aristocrático de Florencia eran comerciantes independientes, pero el reino de Castilla, el imperio de Azteca, como tenían un control por las ciertas regiones, trataban de imponer unas ciertas reglas para qué era lo que ellos comercializaban, qué era lo que ellos pedían impuestos, qué era lo que ellos hacían para poder trabajar con las distintas comunidades que ellos gobernaban. Entonces, tanto en Europa, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? En Europa, el oro era la acumulación de riquezas, ¿verdad? Pero aquí en América, el oro era algo completamente ornamental. La riqueza era considerada desde otro punto de vista, no era una riqueza de oro. Entonces, el oro necesitaba el comercio, estaba prácticamente reconocido por el impuesto. Yo tenía un impuesto, yo sometí un impuesto y la moneda representaba hasta dónde mi gobierno o mi reino tenía cierto control. Entonces yo tenía que imprimir mi moneda con mi imagen del rey o con las características de mi reino y esa moneda era la que podía extenderse hasta donde me reconocían a mí como mi gobierno, ¿verdad? Entonces, en aquellos lugares donde no me reconocía mi moneda, ya mi imperio ya no era reconocido. Entonces, el manejo de la moneda era un poco distinta, ¿verdad? Aquí en este caso, en el caso de América, el comercio era impuesto o era intercambio de mercancía, ¿verdad? Era un trueque, era un intercambio de mercancía. Entonces, el concepto de oro, de acumulación y el concepto de moneda no existía. Ajá, eso no importa, pero ahora vamos a pasar a otra generación, ¿verdad? Ahora vamos a estar, no, ya son más de 1500 a 1500 más, pasaron unas 2,5 generaciones, otras 2 generaciones más tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos que en 1521, hace 500 años, un sitio en Tenochtitlan, entonces cae Tenochtitlan. El reino de España no era España, igualmente no era España, sino el reino de Habsburgo, donde Carlos V, que era un Habsburgo, que era de Austria, tiene el control de todo lo que era una región de Nápoles, una región de Alemania, regiones de Francia y la región de España. Él llega a extender el reino de Habsburgo, entonces tenía distintas regiones, la región de España, la región de Austria, la región de Francia, aquí está incluso en su emblema, ¿verdad? Tiene distintas regiones porque es lo que decía, ¿verdad? La moneda, hasta dónde podía tener control. Entonces, cuando Carlos V llega a ser rey, su moneda llega a tener control de casi todo lo que era Europa. Entonces, Nueva España viene a considerarse como la Nueva España. Entonces, como se descubre un nuevo mundo, el oro el concepto de acumulación del oro empieza a crecer más fuerte en lo que es Europa y viene a ser lo que es el desastre de Perú, porque piensan que allá hay más oro y el propósito del oro es un poco más agresivo en Perú. Viene una reforma religiosa de cómo pensar, cómo se tiene que, el reino de repente también tenía un cierto control con las tradiciones religiosas. Y este reino que está unificado, se empieza a desfragmentar con el nuevo descubrimiento de América. Otros conceptos empiezan a refervecer en la mente de la comunidad. Entonces hay una reforma religiosa, hay una regla.
hay unos conflictos religiosos. Los ingleses, ¿verdad? Con Enrique VIII, dicen, no, nosotros somos nuestra propia iglesia. Aquí en Europa, los franceses con Zwinglio, con Calvino, los alemanes con Lutero, empiezan a tener una cierta separación. Entonces, vienen a ver tres cosas importantes. La moneda, el idioma y la religión empiezan a formar parte de lo que se empieza a consolidar como una nueva característica de lo que va a ser un imperio, de lo que va a ser una nueva nación. Entonces, las lenguas locales empiezan a resurgir, ¿verdad? Y empieza la imprenta ya se empieza a impresionar. Y antes, esto como anécdota cultural para los que son de México, los españoles estaban escribiendo la Biblia y estaban traduciendo las oraciones y las cuestiones religiosas en náhuatl. Así como escribían los náhuatl, empezaban a escribir sus códices, estaban usando ese lenguaje. Pero cuando llega la reforma religiosa, deciden que no se tiene que aceptar el náhuatl como lengua nacional en lo que era México. La lengua nacional era reconocida. De 1521 a 1540, el náhuatl fue reconocido como la lengua oficial de la Nueva España. Y tenían dos distintos gobiernos, tenía el gobierno hispano y el gobierno de la Nueva España. Pero para 1540 se tiene que consolidar todo bajo la nueva regla de España. Entonces, igual, pasamos a otra nueva generación, estamos en 1600, la corona ahora sí ya viene a ser la corona española, empieza a tener control de lo que es prácticamente todo el mundo, llega hasta las Filipinas. Las Filipinas se conocen Filipinas porque era del rey Felipe. Entonces el Felipe II era el rey Sol, porque todo su reino nunca se ponía, el sol nunca se ponía en su reino, ¿verdad? Estaba en las Filipinas, estaba en China, estaba en la India, estaba en África, estaba en Nueva España. Y los otros países empiezan a tener los otros reinos empiezan a tener cierto interés también por alcanzar lo que en aquella época España empieza a tener. Pero ya empiezan a tener distinta mentalidad, ¿verdad? Entonces, Inglaterra, Francia y España van a ser los principales proveedores de estos. Las reformas religiosas, hubo guerras, las guerras eran bastante crueles, provocaron que las gentes de Francia, las gentes de Inglaterra, las gentes de Holanda tuvieran que huir, así como ahorita están huyendo la gente de Afganistán, están tratando de salir de Afganistán porque hay cierta opresión. En aquella época en Europa, igual en Inglaterra, con Enrique VIII, con Zwinglio, las guerras calvinistas, había un conflicto religioso de a ver quién era, que si no eras cristiano, no eras calvinista, no eras luterano, empieza a haber una cierta persecución muy fuerte que estas personas tienen que emigrar, pero ¿a dónde van? ¿A dónde podían ir? Al único lugar donde podían ir era Nueva América, a lo que era en este momento un nuevo mundo. Entonces, en 1620, 100 años después, se funda lo que se conoce como Jamestown. Es una comunidad religiosa, una comunidad independiente de lo que se tratan de salir de lo que era la tradición europea antigua. Se funda en Nueva Jersey, se funda en Nueva York, se llega a fundar Quebec, se llegan a fundar otras comunidades, pero es de gente de emigrantes, gente que ha salido de una persecución religiosa. Igual, con la misma mentalidad de que el oro es la acumulación de riqueza, donde el territorio, hasta donde pueda llegar mi moneda, es donde yo pueda tener mi control. Entonces, estas personas, si no querían ser parte de lo que era el Imperio de Francia y no querían ser parte de la Comunidad Inglaterra, tienen que empezar a crear su propia moneda. Empiezan a crear su propia moneda, empiezan a crear su propia expansión, empiezan a crear su propia protección. El clima es muy arduo, les tocó el invierno, ¿verdad? Entonces en el invierno muchas comunidades murieron, pero otras tuvieron que buscar recursos para poder sobresaltar. En aquella época, pues España tenía su armada invencible, tenía la flota de Barlovento, que era la que comunicaba todo el comercio desde Acapulco, de Veracruz, llegaban a Acapulco, Veracruz y de Veracruz a Europa. Todo lo que era el comercio, todo lo que era el dinero, los productos que se producían en China o en América, ¿verdad? Iban a Europa y todo el gobierno, todo lo que se traía de Europa a América o a China pasaba por México.
Y era un producto, una economía mercantilista, quiere decir que el gobierno de la corona española decía qué era lo que se producía y qué era lo que no se producía, qué era lo que podía producir Nueva España y qué era lo que no podía producir Europa, qué era lo que podía producir China y qué era lo que no podía producir China, porque quería proteger lo que estaba pasando en su control, ¿verdad? Entonces, a su vez, como había mucha riqueza, muchos productos en esa trayectoria, Europa estaba completamente revolveciente, en revolución. Surge lo que es la piratería. ¿Qué es la piratería? Simplemente es el robo oficial, ¿verdad? El robo. Los piratas, que lo que hacían, pues interceptaban los ciertos barcos, obtenían los bienes y los vendían. Pero después Inglaterra empezó a apoyar a los piratas, empezó a apoyar a gente que pues le ayudara a quitar el dinero o los recursos a España, en aquella España. Entonces el comercio español era prácticamente un comercio de protección y de control. Mientras tanto, Inglaterra pues tenía un control un poco más, pues tratar de buscar el dinero de manera un poco más fácil, ¿verdad? A través de la piratería. Pero hay algo muy importante que ocurre en 1600. La diferencia, lo que empieza a crearse una diferencia más separada en lo que es Inglaterra y lo que es el resto de Europa. La corte inglesa tiene lo que se conoce como ley común, y la corte española se conoce, la ley francesa, la corte española, la corte francesa, se conoce un poco como la ley, que es la ley civil. No es ley civil en cuestiones de aspectos civiles o aspectos criminales, simplemente es el nombre que se le da. La ley común, a diferencia de la ley civil, reside en que la ley común, y creo vamos a tener esto un poco más adelante, la ley común consiste en que la comunidad dice, se presenta un caso ante la corte y la corte toma una decisión. Esa decisión es asociada por la corte y es la ley, es la decisión que tomó la corte. Entonces, esa decisión la tienen que difundir rápidamente a todas las demás comunidades dentro de nuestra propia jurisdicción, para que un caso semejante se pueda registrar de un modo semejante. Mientras que la ley civil es una ley en la que el rey se junta con sus senadores o con sus consejeros y decide cuál va a ser el tipo de penalidad que se le va a dar a alguien que haga algo. Es prácticamente la diferencia entre lo que es una ley común y una ley civil en aquella época, ¿verdad? La ley común, como digo, es una organización, una comunidad, hay una corte, el juez toma una decisión y esa decisión es como si ahorita, por ejemplo, si nosotros estamos dentro del mismo reino, ¿verdad? Estamos dentro del mismo, vamos a suponer que estamos en el mismo reino de Inglaterra, con el rey, con la reina Isabel, ¿verdad? En aquella época. Entonces ocurre algo en Fresno. Entonces, en ese momento, si ocurre algo en Fresno, la corte decide algo en Fresno, inmediatamente esa corte va a tener que hacerle saber a alguien en San Luis Obispo, en Kern County y en Monterey County cuál fue la decisión de esa corte. Entonces, en 2 días yo tenía que tener esa nueva forma, y si había un caso semejante en mi jurisdicción aquí en San Luis Obispo, tenía que usar el formato del juicio de lo que ocurrió en Fresno. Entonces, por ejemplo, si alguien mataba una vaca en Fresno y le decían, le tienes que cobrar $1,000, me mandaban aquí el reporte, y si alguien mataba una vaca en San Luis Obispo, le tenía que cobrar $1,000. Y al mismo tiempo lo pasaba en Kern County, al mismo tiempo pasaba en Monterrey. A diferencia de una ley civil, en la que vamos a suponer que estamos en California, en Sacramento se juntan el emperador se junta y toma una decisión y dice, la gente que mata una vaca va a tener 3 años en cárcel. Entonces me llegaba desde Sacramento, ¿verdad? Me llegaba a mí un documento que decía, este es el código, esta es la ley para todos los que maten una vaca. Y va a ser la misma como va a ser en Fresno, en cualquier región de California. Entonces es la diferencia en lo que ocurre en cuanto a ley. Esto va a ser muy importante cuando veamos por qué el proceso de leyes y por qué
tenemos que tener cierto aspecto en cuanto aquí en Estados Unidos. Ajá, entonces, esta es una diferencia en la Corte Civil y la Corte inglesa. Bueno, aquí está la explicación, ¿verdad? Entonces, el sistema de ley común se apoya en casos anteriores y tiene que ser una distribución inmediata. Es viva, es constante, porque hay muchas múltiples versiones, porque lo que está pasando ahora viene un caso muy importante que ocurre en San Luis Obispo. Si yo tengo la jurisdicción y el caso es irrelevante, yo lo tengo que distribuir a Fresno, a Kern County. Entonces tiene que ser una vista completamente dinámica, es viva, es cambiante. Tengo que imprimirla rápidamente porque en menos de 2 días la tengo que tener para ganarle el tiempo a que otro caso se pueda ocurrir semejante en otro lado y otro tenga precedente. Ajá, entonces tiene que tener acceso inmediato, es un sistema dinámico. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que decía, si tenía el caso de John Williams, ¿verdad? Tenía que distribuirlo lo más rápido y el caso precedente, ¿verdad? Si el caso precedente, ahora hay un nuevo caso que se hace jurisdicción y Charles contra David es diferente al caso de John Williams, entonces ese caso tiene que ser diferente y así sucesivamente. En el caso del sistema civil, el sistema civil es establecida por un magisterio, es rígida, es un código, ¿verdad? Y lo que pasa con Juan y Guillermo es el mismo, así como pasa con Carlos y David, así que pasa con quien pase, el código es el mismo, se aplica a todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En los 1600, el acceso de información tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato. Entonces, si ustedes se imaginan por qué aquí en los Estados Unidos el Search Engine Optimization ocurre aquí en los Estados Unidos, por qué el fax, por qué los teléfonos tuvieron que inventarse aquí en Estados Unidos, por qué la distribución de información en el Internet es rápida y ocurre aquí, por qué nació aquí en los Estados Unidos, por qué las industrias de la publicación, la imprenta, el Facebook ocurrió aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué incluso ahorita el caso de Zoom, verdad? Ahorita estamos nosotros comunicándonos instantáneamente a cierta distancia. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué esa creatividad ocurrió aquí? Precisamente por eso, porque el acceso a información tiene que ser rápido, tiene que ser en el instante. Entonces hay una efervescencia de cómo comunicarnos instantáneamente. Vamos a otros países y a lo mejor no hay teléfono, a lo mejor no hay imprentas, a lo mejor no hay medios de comunicación, a lo mejor no hay proceso de demandas, a lo mejor no hay absolutamente mucho de esa efervescencia, pero aquí en los Estados Unidos los hay. Ajá. Entonces, el proceso de demandas es interesante. Permíteme. Ok. Entonces, vamos a regresar un poco a otra situación que ocurre en esta época, esta época de efervescencia de los 1600, ¿verdad? Está la ley común, la ley civil, y por otro lado, empieza la gente ¿verdad? Empieza la gente el concepto de cooperación empieza a surgir. Se dan cuenta que muchas veces uno solo no puede hacer nada. Uno solo no puede hacer nada. Entonces, tiene que tiene que crearse varios recursos. Nos tenemos que juntar porque yo no tengo dinero para hacer un barco. En aquella época, imagínense hacer un barco. Yo no tengo dinero para hacer un barco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que juntarme con otras gentes que me ayuden a hacer un barco. Entonces, yo voy a tener que compartir mi riesgo y voy a tener que invertir en mi riesgo. Ajá, voy a tener que juntarme con otras personas y voy a tener que compartir mi riesgo y trabajar con el riesgo de las otras personas. Pero a su vez, yo al compartir mi riesgo voy a tener que recibir beneficios, ¿verdad? Si yo voy a compartir el riesgo, quiero saber qué es lo que voy a recibir también. Entonces, vamos a tener que incrementar nuestro capital para poder hacer proyectos grandes. Pero una cosa, no quiero involucrar al gobierno, no quiero involucrar al rey, porque si se involucro al rey, empiezo a tener otra vez control sobre el rey. Lo que ando buscando es no tener control del rey. Ajá, entonces tiene que haber una cooperación independiente. Entonces tiene que crear un barco. Al hacer un barco, pues, ¿qué es lo que hacen? Un grupo de gente se juntan capital y ese capital les ayuda a construir el barco. Ajá. Y así construir otro barco y otro barco. Y así empiezan a construir, empieza a crecer lo que son el concepto de corporación y empieza a crear el concepto de lo que es el stock market y el concepto de seguro, los seguros, ¿verdad? Que son ahorita muy importantes para la economía. Entonces, lo importante aquí es que va a ser dinero que se va a juntar y se va a invertir en grupo para poder hacer lo que vamos a tener que hacer.
Entonces, así se crean varios barcos, varias compañías, donde se pone el riesgo se junta con alguien más para que nosotros podamos hacer un proyecto grande, ¿verdad? Y el concepto de seguro va a ser el mismo, así como va a ser la cooperación de compañías, el concepto de seguro va a ser es semejante, pero va a ser distinto, porque aquí lo que van a hacer vamos a tratar de buscar, de juntar los recursos de algunas personas para solventar aquellos daños que vayan a ser en exceso, ¿verdad? Y poder y a la vez incrementar capital para aumentar proyectos grandes. Porque así como esta compañía fue creada por estas personas, las compañías de seguros dicen, bueno, nosotros también podemos estar involucrados en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Juntaban estos 3 barcos que ya se habían creado o 4 barcos y dicen, ¿sabes qué? Mira, en caso de que te hundas, tú me vas a pagar mes a mes o me vas a pagar por año ciertas cosas y yo te aseguro para que no tengas que reinvertir o tratar de buscar otra vez tu dinero, sino que aquí va a haber un fondo que te pueda ayudar a poder recuperar tus productos en caso de que los pierdas. Y a su vez, ¿verdad? Ellos calculaban el riesgo y si no se hundía ningún barco, ¿qué era lo que pasaba? Pues nosotros teníamos el dinero de todos estos barcos que nos estaban apoyando. Si se fundía uno, pues teníamos los fondos para pagarle, pero a su vez, como teníamos el capital para hacer otras cosas, podían incrementar para poder hacer proyectos más grandes. Y esto, ¿por qué lo traigo a la mención aquí? Porque el concepto de seguros aquí, el concepto de cooperación, el concepto de seguros, el concepto de cooperación están muy en mente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántos carros hay? ¿Cuánto uno paga por seguro? $75. ¿Y cuántos carros hay en California? Hay $1 millón de carros. Estamos hablando de $75 millones al mes. $75 millones al mes que acumulan las compañías de seguros. Claro, hay un accidente. ¿Cuánto me va a costar un accidente? No me va a costar $75 millones. Ni siquiera al mes. Estamos hablando de $75 millones al mes que se están juntando constantemente. Cada mes estamos hablando de millones y millones que las compañías de seguros llegan a recibir, no solo de carro, por cuestiones de seguro de carro, de automóviles, de seguro de salud, seguros de vida, seguros hasta de tu teléfono, ¿verdad? Ahorita ya compras tu teléfono y te dicen, ¿quieres seguro? ¿Por qué te ofrecen seguro? Porque saben que es otro ingreso que es para ellos mensualmente. Ajá. Entonces, son conceptos que están muy en la mente de lo que va a ser el americano, ¿verdad? Pero a su vez, este tipo de dinamismo empieza a tener cierta característica con el aspecto de contabilidad. La contabilidad va a tener que tomar cuestión de tiempo. En caso de que haya habido un accidente, ¿cuándo fue? ¿Cuánto costó? Yo tengo que tener una cierta contabilidad o para no pagar más o para no pagar menos, o para poder saber cuánto puse de dinero aquí en mi inversión y cuándo la puse, cuándo invertí. Oye, te di el dinero hace 3 meses, no te lo di hace un año. Imagínense que dimos $1,000,000 y decir, no, te lo di, pues no sé si fue la semana pasada o hace un año. Es una gran diferencia. Entonces empiezan a tener un concepto de contabilidad y tratar de llevar récord de lo que es el tiempo y de lo que es el dinero. Entonces, la contabilidad de operaciones financieras, ¿por qué es importante ahorita? Si ustedes ahorita van a un banco aquí en los Estados Unidos, lo primero que les van a pedir van a ser sus estados financieros. Ajá. El concepto de acciones. Ustedes saben, perdón, han oído hablar de E-Trade, de mutual funds, de stock market. Ustedes seguramente han oído hablar de Tesla, ¿verdad? O han oído hablar de Boeing, han oído hablar de las compañías aéreas, de United, han oído hablar de la compañía de la que manda satélites a la SpaceX, ¿verdad? ¿Qué es lo que son? Es simplemente una remembranza de lo que estábamos hablando hace rato. Son varias compañías que nosotros hemos ofrecido ¿verdad? Gente que puso su dinero en corporaciones para poder crear un producto de transportación más caro y poder crear, porque nadie puede hacer un avión por sí solo, necesitan muchos recursos, entonces para eso tienen que vender sus acciones y en base a esas acciones pues está lo que se conoce ahorita como los stocks, ¿verdad? El stock. La corporación, han oído hablar de una corporación, la corporación es una colaboración con otras personas. Entonces, nosotros sabemos cuál es el Standard & Poor's, los 500, las corporaciones, el stock market, todo lo que sabemos, la bolsa de valores, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, la bolsa de Chicago.
¿verdad? Los reportes internos contables que nosotros tenemos en varias compañías, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Reportes trimestrales o reportes anuales, los reportes de accionistas que tenemos que entregar, reportar anualmente, los estados financieros que nosotros nos piden. Esta es información, es el estampado del tiempo y lugar. No hay ningún recibo. Nosotros mandamos por correo, ¿verdad? Nos dicen a qué horas pagamos, en dónde pagamos y cuánto pagamos. Cuando voy a comer un McDonald's, me dicen cuánto pagué, en dónde la compré y cuánto me costó. Cuando voy a la gasolina, me dan un recibo. En todos los recibos tengo la fecha, el tiempo y la hora, hasta el mes y el día, ¿verdad? Porque todo esto es parte de la efervescencia que está pasando en los 1600, que se ha venido transmitiendo desde los 1600 hasta el 2021 aquí en los Estados Unidos, que lo han vivido constantemente generación tras generación. Vamos a pasar ahora a 1700, ¿verdad? En 1700 Nueva España seguía siendo Nueva España, estaba siendo parte de España. Francia, Francia estaba haciendo lo que era Francia, Inglaterra. Empieza a haber un conflicto internacional de poder adquisición y de tener la distribución del mercado. Adam Smith escribe un libro que se llama La naturaleza de las riquezas de las naciones y dice, ¿qué es lo que hace que una nación sea más rica que la otra? Y él dice, la naturaleza y la riqueza de las naciones está en la adquisición y lo más importante, en la distribución de los bienes. El dinero pasa, la riqueza va a cambiar de tener dinero, de tener oro, de guardar la mercancía, a la distribución. España tenía todo el oro, España tenía todo el dinero, todo el oro lo tenía acumulado España, como en la Edad Media, como en la Edad Antigua, ¿verdad? Todos tenían una cuenta de bancos, tenían el dinero. Francia e Inglaterra no le pudo quitar el dinero por piratería, porque España tenía una gran armada. El comercio inglés va a hacer algo en contra de la acumulación española. Entonces hay un conflicto muy serio entre Inglaterra y España y está la guerra, está la famosa Armada Invencible, ¿verdad? Que fue de caída en los 1600, todo. Entonces, pero ¿qué es lo que hace Inglaterra para quitarle el dinero a Francia, España? Fue muy sencillo, a través del comercio, a través de la adquisición y distribución de productos. Se dieron cuenta que en aquella época España no estaba produciendo lana para vestir, ¿qué es lo que hacían? Se la vendían. Entonces, cuando se la vendían, ¿qué era lo que pasaba? ¿En qué se la vendían? España, ¿cómo pagaba? España pagaba con oro. Entonces, en el comercio, empezaron con el comercio, ¿verdad? Con el comercio le empezaron a quitar el dinero a España y en menos de 100 años España fue a la bancarrota. España perdió el oro porque se lo tuvo que estar dando a través del comercio, a través del producto de cosas que estaba comprando. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque porque la distribución de bienes fue el modo como Inglaterra le pudo quitar el poder a España. España estuvo en el control desde 1400 hasta 1700, 300 años. Pero Inglaterra, ¿cómo le pudo quitar el control? Precisamente eso, dándole productos. España tuvo que pagar como consumidor. Entonces, ¿por qué la distribución de bienes es importante? Ahorita lo hemos visto aquí en clase. Uno quiere tener una tienda de distribución de productos mexicanos aquí en Estados Unidos. Perfecto, de maravilla. Otro quiere tener una distribución de productos de campamento. Igual, perfecto, de maravilla. ¿Por qué? Porque la distribución de bienes aquí en los Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, ¿por qué Irak, Irán, Arabia Saudita son millonarios? Tienen mucho dinero, pero no tienen la distribución de bienes. Pero aquí en los Estados Unidos la distribución de bienes, ¿verdad? Yo puedo encontrar, si yo tengo que buscar una agujeta con pájaros azules y ojos con una forma de estrella, aquí lo puedo encontrar. ¿Por qué? Voy a Amazon y ahí lo encuentro. ¿Por qué? Porque la distribución de los bienes es lo que le va a dar el valor a la riqueza, es lo que es la nueva definición de riqueza. Entonces tiene que haber distribución de canales. Yo cómo distribuyo mi producto, cómo hago que mi producto llegue más rápido al consumidor. Y esa es la definición que dio Adam Smith en su libro que hizo la riqueza de las naciones, es la distribución de los bienes. Mientras yo más rápido lleve mis productos de producción al producto de consumo,
más rápido hago el cambio de dinero y más rápido tengo dinero. La riqueza no va a ser ya la distribución, no va a ser la acumulación de dinero, sino las cuantas veces yo pasé el dinero por mis puertas, ¿verdad? ¿Cuánto vendí al año? No es cuánto dinero tengo en el banco, sino cuánto vendí al año. Vendí 5 millones de dólares, es más que tener 1 millón de dólares en el banco. ¿Por qué? Porque este es mi potencial de poder vender. Entonces, el canal de distribución, por eso aquí en los Estados Unidos vemos el tipo de freeways que hay. Por eso no hay freeways como los tenemos, como los que hay además de las cuestiones geográficas, ¿verdad? Aeropuertos, carreteras, freeways, no hay en ningún otro país, ¿verdad? La comercialización, la inhibición, ahorita ya estamos en el iPhone, tengo que actualizar mi cuenta porque ya estamos en el iPhone 13, ¿verdad? Pero vemos en Verizon, en Apple, el iPhone y todo lo tenemos que estar reinventando porque es una constante reinvención de productos para poder obtener el dinero de la otra persona. El proceso de las ventas es eso, es cómo yo quitarle el dinero de la otra persona para que yo lo pueda obtener y venderle mi producto. Entonces, a su vez es una ventaja y a su vez es una desventaja. Por eso estamos en un mundo de comercialización aquí tan difícil y tan complicado en este país, que es una ventaja y eso es una maldición, ¿verdad? Entonces, como hacer un sumario rápido, ¿verdad? Primero, no reconocen a la historia, no reconocen a la autoridad. ¿Por qué? Porque en aquella época es gente que se migró de Europa a América y estaba huyendo de la autoridad de lo que era el rey, de la autoridad de lo que era la iglesia o la autoridad de cualquier cosa que les tenía, porque lo estaban persiguiendo, los estaban persiguiendo, ¿verdad? Entonces no reconocen autoridad y a su vez se olvidan de la historia. Por eso aquí en Estados Unidos no hay historia, ¿verdad? Todo es renovación, todo es novedad, todo tenemos que hacerlo nuevo. Y todo tenemos que hacer el edificio más nuevo y tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer el carro nuevo. En una ocasión liberal, ¿verdad? Todo es nuevo, no hay ruinas. A diferencia de otros países europeos donde las ruinas hablan del conocimiento de las instituciones, ¿verdad? La palabra es attachment, pero en español sería una cierta ligación, una cierta conexión con el pasado en México, cuando uno va a ver las pirámides, o en Europa, cuando uno va a ver las ruinas griegas, o las ruinas romanas, o las iglesias medievales, ¿verdad? Hay una cierta conexión, pero aquí como es una comunidad nueva, no hay historia, no hay ruinas, ¿verdad? Por otro lado, saber es poder, knowledge is power, ¿verdad? El avance militar, todo lo que es esta efervescencia de cómo hacer los barcos mejores, más rápidos, tener más información, tener más cosas, es lo que está pasando. El conocimiento es poder, no tanto es el poder de poder cambiar, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a sumarizar todo esto en 1776, que es la fecha de independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Nueva España? El nuevo territorio rompe completamente con Europa. España sigue siendo Nueva España. En México viene siendo toda esta efervescencia que estamos hablando no pasa en América Latina, porque la Nueva España sigue siendo el mismo concepto de España. ¿Qué es lo que está pasando? El rey sigue siendo el rey, ¿verdad? El rey sigue siendo el rey. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo las órdenes del rey, las leyes son del rey, los documentos son del rey, el rey procede todo. En cambio, aquí en los Estados Unidos se forman las 13 colonias con los valores muy importantes. Valores de la corporación, valores de lo que es un stock o las acciones, valores de seguro, valores de contabilidad, libertad religiosa, libertad gubernamental, protección de nuestro propio territorio, la contabilidad, el tiempo, la ley común, la distribución de producto, el comercio, la libertad de expresión, las opciones de demandas, ¿verdad? Yo puedo demandar a cualquiera porque es una ley común, es una ley común, yo puedo demandarte por cualquier cosa de la que se me ocurra, porque me viste feo, te puedo demandar si quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una libertad religiosa, hay una libertad gubernamental. En cambio, entonces se forman las 13 colonias, ¿verdad? Que aquellos que saben un poco de historia de los Estados Unidos, las 13 colonias representan las 13 franjas de la bandera de los Estados Unidos. Crean su congreso en el 4 de julio de 1776, hacen su declaración de impuestos, su declaración de independencia, pero en pocas palabras, ¿qué es la declaración de independencia? Es una acta corporativa, ¿verdad? Donde en la parte inferior de la declaración de independencia, ¿qué es lo que dice? En cierto modo, ¿verdad? Está la traducción, no está la traducción, pero dice mutuamente, todas estas personas que firmamos, que son
las personas que firman ese documento, vamos a poner, nos comprometemos o mutuamente ofrecemos, nos comprometemos a cada uno de nosotros, a cada uno de estas personas que firmaron aquí, nuestras riquezas, nuestras vidas y nuestro honor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están poniendo su dinero, pusieron sus riquezas, pusieron sus cuentas de bancos, pusieron sus granjas, pusieron sus casas, pusieron sus carros, pusieron todo eso junto para crear una corporación que se va a llamar ahora los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo mismo que hace una corporación? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es un accionista? El accionista es alguien que pone su riqueza o su dinero en acciones de una nueva compañía. Entonces, este es el concepto de la Declaración de Independencia. No solamente es el concepto, oh sí, que es bonito que todos los seres humanos nacen libres, ¿verdad? Pero en pocas palabras es nosotros, estas personas que firmaron esta Carta de Independencia, están poniendo sus riquezas para financiar la independencia de este nuevo proyecto comercial que se va a llamar los Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer, esto es algo era del año pasado, ¿verdad? Pero vamos a estar al 2021. Nosotros vamos a México y comemos en un restaurante muy amables, todos platicamos muy contentos y al final la señora nos dice, ya que nos vamos, podemos decir, ¿cuánto debo? Y la señora me dice, pues, ¿qué se comió? Me comí 4 tacos, 3 sopes, 5 tamales. Sí, son $7. ¿Y qué es lo que voy? Yo voy, le doy los $7. ¿Y qué es lo que hace la señora? ¿Me da un recibo? No. La señora se guarda el dinero en su mandil y buenas noches, sí, adiós, adiós. Y todos nos divertimos de maravilla, ¿verdad? Pero ya quisiera que esto pasara en Chili's, ¿verdad? O en algún mercado que vaya a McDonald's, ¿verdad? Y que me puedan dar eso. No ocurre aquí. No ocurre aquí. A menos que vaya a un restaurante mexicano, ¿verdad? Solo un restaurante mexicano puedo encontrar esa experiencia. Vamos al mercado y es una ventaja cultural importante, social, relevante, muy bonita, muy bella tradición de que uno va al mercado, encuentra frutas frescas, encuentra el comercio, le puede hablar con una persona, ¿verdad? Pero igual, cuando yo voy al mercado, ¿qué es lo que me pido una orden? Compro las manzanas, compro las peras, compro las salchichas, lo que yo tengo que comprar, le pago al dueño del estante y el señor se pone su bolsa, se pone el dinero en la bolsa, ¿verdad? Y yo me voy sin recibo. Pero aquí cualquier transacción que yo tenga me va a dar un recibo y en el recibo va a tener la fecha, voy a tener la hora, voy a tener lo que compré y voy a tener cuánto la transacción y de dónde lo compré. Y vamos a otro tipo, ¿verdad? Aquí está Tesla, una compañía que crea carros. Está Google, no necesito saber. Está Apple, está Amazon, está Facebook, está Zoom, está Home Depot, está United, tengo infinidad de compañías públicas. En México, ¿cuántas compañías públicas existen? Públicas. Tal vez Telmex, Televisa, sí es pública, se intercambia en la bolsa de valores, pero realmente no son públicas. Realmente no son compañías públicas en las que yo tenga o yo como consumidor un interés propio en estas compañías. Y son nombres, ¿verdad? Slimas, Cargas, Salinas, ¿verdad? Son las TV Aztecas, son las compañías que nosotros digamos conocer públicas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cualquier persona que quiera ir a Amazon y quiera saber qué es lo que está pasando con Amazon, yo voy abajo de Amazon y hay una sección que se llama Investors Relations. Y ahí en Investors Relations puedo ver cuánto fue lo que vendió el año pasado, el mes pasado. Puedo ver estados financieros, puedo ver qué es lo que está ganando, puedo ver quiénes son sus dueños y cuánto gana cada uno de sus dueños. Porque hay información, la información tiene que ser pública, la distribución tiene que ser inmediata, ¿verdad? La distribución de la información tiene que ser inmediata. Y puedo ver cuánto cuesta su acción y cuánto es lo que está vendiendo de acción, cuánto cuesta y cuánto gana cada persona. Aquí, Jeff Bezos, ¿verdad? Cuánto es lo que tiene de acciones. O tengo esta persona que es director, cuánto es lo que
tiene de acciones, cuánto es lo que están ganando, puedo saber cuáles. Y ahí sí lo puedo saber de Facebook, de Apple, de Google, de Netflix, de Tesla, de cualquier compañía, porque es pública. Ajá. Y lo mismo con, en este caso, ¿verdad? Puedo saber cuántos fueron las acciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para sumarizar todo esto, estamos en el 2020, 2021. ¿Cuáles son los valores que se han transmitido a lo largo de la historia de México? Y esto no es simplemente naturaleza, ¿verdad? Es histórico. El individualismo. El individualismo que viene reflejado desde el emperador, desde el presidente, desde el senador, desde cualquier cosa, ¿verdad? Donde no tengo que colaborar con nadie porque no tengo que hacer ningún proyecto en colaboración. Donde el concepto de riqueza es tener dinero, ¿verdad? Yo quiero ser rico y quiero tener 5 millones en el banco. Yo quiero tener dinero, claro, es un concepto distinto, ¿verdad? Yo tengo que tener dinero en el banco, lo tengo que tener guardado bajo mi colchón o en el banco, tener ese concepto de acumulación. Donde la ley es civil, el código es civil, ¿verdad? La ley es lo que los senadores dicen, lo que la gente diga, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que la gente me impone a mí la ley. Hay un solo gobernante y los recursos son monopolistas. Está TV Azteca, está Telmex, está el que tiene el dinero, es el que tiene el dinero, es el que tiene más cosas, ¿verdad? Desde 1400 han sido los mismos valores. El emperador azteca, el que trabajaba en las chinampas o donde esté trabajando, trabaja por sí solo, donde yo tengo que guardar mi ahorro para llevar y comprar la casa, poder hacer cosas, donde la ley no es una ley en la que yo participe en tomar una decisión para cómo hacer la ley, sino que la ley es la que los gobernantes me dan, donde el presidente municipal o la persona es el que hace el gobierno, ¿verdad? Y el que tiene los recursos, el que tiene más dinero es el que, como dicen, ¿verdad? Que creo que tiene más dinero traga más pinole o come más pinole, ¿verdad? Y han sido 620 generaciones, ¿verdad? Son 620 años que esto se ha repetido día tras día y que lo estamos influyendo a nuestros hijos, los que están haciendo ahorita, lo van a volver a vivir y lo van a seguir viviendo y lo van a vivir hasta que, no sé, comparado con los valores de los Estados Unidos, que son cooperación, son corporación, donde yo puedo comprar acciones de una compañía que me va a retribuir a mí ingresos en caso de que el éxito surja. Yo puedo comprar acciones de Tesla, yo puedo comprar acciones de Boeing, yo puedo comprar acciones de Home Depot, donde estoy metido en un ambiente de seguros, ¿verdad? Desafortunadamente, todo lo que viene aquí de México de migrante, ya voy a ganar mucho dinero, sí, qué bueno, pero sí sabes que tienes que pagar seguro de carro. ¿Qué? ¿Tengo que pagar seguro de carro? Sí. ¿Tengo que pagar seguro de casa? Sí. ¿Tengo que pagar, verdad? Y ahora compro un teléfono, tengo que pagar seguro por mi teléfono si quiero, ¿verdad? Donde la contabilidad es importante. Yo no hay ningún banco al que yo vaya a pedir un préstamo que no me vaya a pedir mi recurso, mi estado financiero. Incluso para pedir un préstamo para la escuela, para lo que sea, me van a pedir mi estado financiero. Es parte del lenguaje, la contabilidad, la libertad gubernamental, donde sí tengo el valor de optar por el gobierno, yo puedo ahora sí votar por el gobierno que yo quiera. La contabilidad del tiempo, la ley común, ¿verdad? La distribución de productos, yo tengo que cambiar. Aquí yo puedo encontrar simplemente en Amazon, ¿verdad? Ya puedo traer cualquier cosa aquí a mi casa el día que yo quiera. El comercio, no digamos eso, ¿verdad? El comercio es el mundo principal del comercio, todo es nuevo, todo es nuevo. 220 son 244 años. Aquí hemos repetido la historia por 620 años, aquí por 244 años se ha repetido la historia, ¿verdad? Quiere decir que han pasado 30 generaciones en México, ¿verdad? Que se repite la misma tradición y muchas veces así nosotros venimos pensando cuando algunos inmigrantes cuando llegan a México así siguen pensando. Pero en la mentalidad americana, ¿verdad? Son 8 generaciones donde se está transmitiendo esto constantemente. Constantemente. Así es como están pensando, así es como piensan, así es como lo están viviendo. Ajá.
Y son 8 generaciones, vamos a hacer la cuenta aquí en generaciones, ¿verdad? Una generación es yo y mi papá, las papás. La tercera generación son los papás de mis papás. La cuarta generación son los papás de los papás, mis papás. Y la quinta generación, ya no sé cuántos padres más, ya me perdí. Pero ha sido la misma información que se ha transmitido en 8 generaciones con 30 generaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia cultural de cómo hacer un negocio aquí en Estados Unidos, aquí en Estados y en México? ¿Verdad? Acceso a la información rápida. Si yo abro mi negocio, yo tengo que empezar y empiezo a tener empleados, yo tengo que empezar a declarar impuestos 3 meses después. Así de rápido. Si vendo productos para que la gente se lleve, tengo que empezar a declarar impuestos los 3 primeros meses. Pero tengo que tener mi licencia, la tengo que poner en mi letrero ahí luego, el primer día que yo abra. La distribución de información. No hay excusa aquí de que el no saber, va a una corte y dice, es que ¿sabe qué? Que yo no sabía, el juez no te lo cree, porque el juez sabe que la distribución de información es inmediata y tú la puedes encontrar. Y que no la hayas encontrado es tu culpa, no la culpa de nadie más, porque la distribución de información es inmediata. Y por eso ahorita ya, afortunadamente o desafortunadamente, existe Google, ¿verdad? Déjame hacerle Google. Y ya la información es inmediata. La industria de publicación, definitivo, la industria de publicación es Google, Facebook, Instagram, social media. Es por eso ha evolucionado tanto y fácilmente esta información, porque es la estructura, es la infraestructura del proceso de efervescencia. El proceso de demandas, bueno, aquí es igual, es la libertad, ¿verdad? Yo puedo ser libre de hacer lo que yo quiera, sí, pero yo también tengo el libre de protegerme de cualquier modo. Entonces, como es un proceso de ley civil, yo te puedo demandar por lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, hay ciertas reglas que nosotros tenemos que saber usar. Entonces, tenemos un empleado que me puede demandar hasta porque no le di permiso para ir a ver a su mamá que estaba enferma de cáncer. O yo me puedo demandar a alguien que se compró la salsa y se le quemó el estómago y no sé. Pero el típico caso, no sé, de aquellas personas, no sé si fue un caso muy importante, hace más de 40, 30 años creo, que una persona demandó a McDonald's porque le sirvieron el café y se quemó las piernas. ¿Verdad? Contabilidad de operaciones financieras, esto lo vamos a ver cuando veamos contabilidad. Cualquier lugar donde ustedes quieran pedir un préstamo, les van a pedir estados financieros. Van a comprar un carro, van a comprar una casa, van a comprar una transacción, van a conseguir una copiadora, van a sacar una renta, van a abrir les van a pedir sus estados financieros. Ustedes tienen que saber qué son estados financieros. Acciones, ustedes pueden comprar acciones. Si son ciudadanos, pueden comprar acciones de Tesla, pueden comprar acciones de Apple, pueden comprar acciones, pueden ser miembros de esas instituciones que están creando, más aquellas que están creándose nuevas. Pueden comprar acciones de Zoom si quieren. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dan dinero a Zoom y con Zoom pueden, de verdad, todo lo que es el IPO. Las corporaciones, el concepto de corporación es increíble, ¿verdad? La bolsa de valores, los reportes internos contables son importantes, los reportes de accionistas, el estampado del tiempo y lugar, la distribución de bienes. Nosotros vemos aquí la distribución de bienes, las carreteras que hay de aquí a Fresno, los aeropuertos que hay de aquí a Fresno. En Fresno hay aeropuerto, en San Luis Obispo hay aeropuerto, en Santa María hay aeropuerto, en Los Ángeles hay aeropuerto, en Nueva York hay aeropuerto, en todas partes hay aeropuerto, en todas partes hay internet. Aquí por ejemplo, en San Luis Obispo, es una comunidad yo vivo en una comunidad de 25,000 habitantes, tengo internet rápida. Ya quisiéramos ver que en algunas comunidades en México tienen 25,000 habitantes, puedan tener la velocidad de internet que existe aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí tiene que ser información, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Está toda esta infraestructura que está ocurriendo aquí. Los canales de distribución, ¿verdad? La comercialización, la innovación, el saber es poder, los datos, ¿verdad? El proceso de demandas, la contabilidad, operación. Estoy simplemente elaborando los puntos importantes de lo que hace que esta comunidad americana sea lo que es. Entonces, con esto, pues yo abro mi presentación para algunas preguntas que ustedes tengan. Esto es lo que vamos a ver el resto de la clase, ver
cuáles son las cosas que se han venido manejando desde hace mucho tiempo y que son prácticas y que estamos conviviendo diario, constantemente, y que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Pero en base a eso yo termino mi presentación. ¿Alguna pregunta? Algunas preguntas, algunos comentarios. A lo mejor ya los dormí a todos. Pues muy interesante la información. Pienso que a veces necesitamos esa base de entender cómo comenzó todo para saber dónde estamos y para dónde vamos. Así es. Y muchas veces cuando uno cuando hablas tú con un americano o con alguna, esto está ya, o sea, si tú conoces a alguien que es americano y que tiene estos conocimientos, todos ellos tienen unos fondos mutuos, tienen unas acciones, conocen de lo que son inversiones, conocen de lo que son, tienen la oportunidad de saber que pueden demandar a cualquiera por algún caso. La corte es un sistema común. Seguramente tú lo has visto con los procesos de demanda, ¿verdad? Tú vas a corte y vas a decir, no, el que no sabías cuáles son las reglas para el safety de una compañía es tu problema, no es mi problema. Y todas las compañías que hacen el safety, ¿verdad? El gobierno tiene que poner la información accesible a todos y te la ponen en español y te la ponen en el website. En el website puedes encontrar lo que quieras. Antes del website podías hablar por teléfono y la gente te la daba, ¿verdad? Y era una relación más dinámica. Ahora para mí es frustrante porque te dicen, no, ahí está en el website. Y uno lo tiene que encontrar, pero en el website está. Es cierto. ¿Algún otro comentario? A lo mejor ya los aburrí, se durmieron. No sé. No. Tengo que despertarlos. Ya se acabó la clase. No. Interesante, es interesante conocer sobre las bases y por qué es importante el dinero, de dónde viene, hacia dónde va, qué es lo que vendemos, que queremos dinero cuando ofrecemos algo. Es importante conocer eh, pues como esos cimientos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo nosotros que vamos a empezar a tratar con gobiernos, con entidades gubernamentales, con instituciones financieras cuando vayamos a abrir nuestro negocio, con la ciudad, con el condado, todas aquellas personas con las que hablemos, ellos entienden muy bien por qué este es su país. Han nacido con esta información, la saben. Aquel inmigrante o aquella persona que viene a este país y no sabe esas tradiciones, no sabe ese concepto, pues a veces nos hablan como si fuéramos, que me piden un P&L, me piden un financial statement, me piden esto, no podemos saber qué es lo que pasa. Entonces es importante saber cuál es el antecedente. Mucha de la efervescencia que está pasando ahorita, que pasó con el presidente Trump, que pasó con lo que está pasando ahorita con lo que es los medios sociales, de que ahorita uno ya no sabe si es verdad o es mentira lo que nos está diciendo, es parte de esta misma efervescencia. Bien, si no hay más comentarios, ¿algún otro comentario? ¿Nadie tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien ya sabía esto? Lo dije, a lo mejor dije mentiras y nadie me ha querido decir que... Bien, tenemos 2 minutos más. Son 10 clases, vamos a empezar nuestro plan de negocios. La siguiente clase vamos a hablar acerca de algunas licencias, algunos permisos, qué es lo que se necesita para sacar una licencia y también algunas características de lo que son
oportunidades para nosotros poder capitalizar nuestras compañías y cómo presentarnos ante una entidad comercial, cómo crear nuestra entidad comercial si queremos ser dueños solos o sociedad anónima o corporación o limited liability o partnership. Y seguramente ahí Isabel me va a poder apoyar y Romy en caso de que diga algo erróneo. Pero ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no tienen más, pues les agradezco infinitamente que ustedes hayan compartido conmigo 2 horas de su tiempo el día de hoy, lunes. Espero haya sido productivo, informativa la información. Y pues el próximo miércoles nos reunimos una vez más y para empezar ya cuestiones un poco más técnicas y para acabar después con cuestiones más prácticas de lo que es acerca de nuestro negocio. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, aquí abajo de mi pantalla voy a poner mi teléfono y mi email. Mi teléfono es el 805-570-4171. Y mi email es gabe.quiros.r@gmail.com. gabe.quiros.r@gmail.com. O pueden hablar al centro de Women's Business Center y ustedes pueden ahí de algún modo ¿verdad? De algún modo me pueden hablar. Pero este es mi teléfono, 805-570-4171.